40 años del primer Windows, el comienzo del dominio del escritorio. El 10 de noviembre se cumplieron 40 años del anuncio del primer Windows, cuando Microsoft reveló en un evento de prensa en Nueva York sus planes para lanzar un sistema operativo para PC completamente nuevo. Windows 1.0 tardó en llegar, ya que no fue lanzado hasta noviembre de 1985 y consiguió muy poco éxito en su momento, pero la primera piedra para dominar los escritorios informáticos estaba puesta. Eran otros tiempos. El 10 de noviembre de 1983 Microsoft no era el gigante del software que es hoy, aunque poco a poco comenzaba a hacerse un hueco en la tecnología mundial. 2 años antes, en 1981, su sistema operativo MS-2 llegó al primer PC IBM y ya en el 93 lanzó su primer procesador de textos, Word, que como Windows ha sido clave para el dominio de la computación cliente. Ese mismo año se había iniciado en hardware con el lanzamiento del primer ratón. Primer Windows. Bill Gates sabía que los sistemas basados en texto estaban condenados a la extinción y que las interfaces gráficas dominarían la tecnología mundial. A comienzos de 1983, Apple había lanzado la computadora Lisa con su propia guía en MacOS, aunque su precio, cercano a los $10.000, la dejaba fuera del alcance de los mortales. Mortales a los que quería llegar Gates. Una demostración de otro de los primeros sistemas operativos con GUI, el Vision, completó su interés en lanzar un nuevo sistema con interfaz gráfica de usuario. El trabajo sobre Windows 1.0 comenzó unos años antes de su publicación con el proyecto denominado Interface Manager de 1981. Realmente no era un verdadero sistema operativo sino un entorno destinado a complementar al MS-2, sistema comercializado por Microsoft para el IBM PC. En respuesta al interés del mercado en las interfaces gráficas de usuario y en competencia al MacOS, que sí contaba con interfaz gráfica compuesta por la interacción del ratón con ventanas, icono y menús. Frente al MacOS, Windows 1.0 carecía de muchas de sus funcionalidades ya que era en esencia una extensión gráfica de MS-2. Incluso su shell se denominaba MS-2 Executive. En un enfoque de mosaico, la visualización de la pantalla se dividía en columnas y las columnas se dividían en ventanas, con una función incorporada de diseño automático de ventanas, que cambiaba el tamaño cuando se modifica el tamaño de cualquiera de ellas para que no se superpusieran, lo que era la idea inicial. Como verdadera GUI, el primer Windows no iba mucho más allá. La nota de prensa para el lanzamiento de Windows 1.0 firmada por Gates abundaba en la idea de los mosaicos. Microsoft Windows amplía las características del sistema operativo 2, pero es compatible con la mayoría de las aplicaciones existentes que se ejecutan bajo 2. Windows permite a los usuarios integrar las tareas que realizan con su equipo, proporcionando la capacidad de trabajar con varios programas al mismo tiempo y cambiar fácilmente entre ellas sin tener que salir y reiniciar las aplicaciones individuales. Pero tenía otras ventajas, como que pretendía ser muy asequible, para la época, en precio, se anunció entre $100 y $250 y que tendría unos requisitos de hardware reducidos. Un PC basado en IBM con 2 unidades de disquete y 192 KB de RAM para funcionar. Además, Windows sería compatible con muchas empresas que trabajaban con ordenadores personales, como HP, Compaq, Texas Instruments y otros. Curiosamente, la propia IBM decidió no dar soporte a Windows en el momento de su anuncio oficial y más tarde lanzó el fallido sistema TopView. Posteriormente trabajó con Microsoft para lanzar OS/2 a finales de la década. Aunque Microsoft esperaba lanzar el primer Windows en abril de 1984, el sistema terminó enviándose 2 años después de su anuncio y fue un fracaso comercial con solo 500.000 unidades vendidas en 2 años. Pero el primer paso estaba dado y también el concepto de las preinstalaciones en equipos de terceros que posteriormente será clave para el dominio de Microsoft, con un software asequible en precio y compatible con el hardware dominante como emplearía luego con la alianza con Intel, Wintel. Windows a partir de ahí. Windows 1.0 no logró apenas popularidad comercial aunque sentó las bases del éxito posterior. Con ello contaba Gates cuando indicaba en una nota original encontrada por el que fuera arquitecto jefe de software de IOS en su despacho. Windows 1.0 proporciona una sólida base para una nueva generación de aplicaciones. Windows proporciona un poder sin precedentes a los usuarios de hoy y una base para los avances de hardware y software de los próximos años. Y hacia ahí se encaminó Microsoft.
Los avances llegaron principalmente de la mano de Windows 3.0 en 1990, con mejoras en la interfaz de usuario, multitarea, memoria virtual, ejecución de aplicaciones en modo protegido y otras funcionalidades. Windows 3.0 fue el primer Windows de éxito comercial, con 2 millones de copias vendidas en los primeros 6 meses. A partir de ahí la historia es más conocida con el lanzamiento de Windows 95 en agosto de 1995. Desarrollado bajo el nombre en clave Chicago, su interfaz real de usuario, multitarea, memoria virtual, ejecución de aplicaciones en modo protegido y otras funcionalidades, supuso un antes y un después en Microsoft y en el mundo de los ordenadores personales, una pieza clave en la evolución y posterior desarrollo de la informática de consumo y el comienzo de un monopolio en sistemas operativos de escritorio que llega hasta nuestros días. Tras Windows 95 llegó el 98 y el ME en la rama de consumo y paralelamente, la familia de sistemas NT llegó hasta Windows 2000, además de la incursión del Windows CE para GPS, móviles, consolas o sistemas embebidos. Más tarde Windows XP Vista y 7 en consumo, Windows Mobile Phone y la rama para servidores con Windows Server 2003 y Windows Server 2008. Fuera ya de la movilidad, llegaron Windows 8, 8.1, 10 y 11 para entornos clientes y otros server para servidores, más variantes como la versión IoT. Una pequeña historia de éxitos rotundos 95-2000, XP 7 y también de sonados fracasos como ME, Vista o Windows 8, siempre en medio de acusaciones por el empleo de prácticas monopolísticas y abuso de posición de mercado, pero con un papel fundamental en la historia de la informática moderna y en la llegada de la computación personal a cualquier consumidor. Todo comenzó con el primer Windows, cuyo anuncio celebramos por su 40 aniversario. Saludos.